Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis y uno de nuestros analistas económicos de mayor relumbrón. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues verá, usted tiraba la piedra en el estanque. Aquí, por razones obvias, nadie quiere contarnos la verdad, pero usted decía que esto termina en rescate y que va a ser el más grande de la historia. Bueno, no es que termine, estamos ya en un rescate. Nosotros ahora mismo la economía española y las finanzas del gobierno español no se sostienen con la capacidad de generar recursos de la economía española, se sostienen con el aval de la Unión Europea. El aval de la Unión Europea, tanto por los préstamos que nos están concediendo para cubrir los gastos corrientes, como para lo que tiene que ver con la política monetaria que está comprando el Banco Central Europeo la inmensa mayoría de lo que emitimos. Por lo tanto, ahora mismo, mientras estamos hablando, estamos en lo que se llama la primera fase de un rescate. En un rescate, lo primero es que tú haces una petición, el gobierno hace una petición de todo tipo de ayudas acudiendo a la Unión Europea, que es lo que ha hecho, el SURE, los diferentes mecanismos. La Unión Europea te da un espacio fiscal para poder salir del problema, digamos, de la manera que tú consideras, como el gobierno presenta sus posiciones. Después, la segunda fase es cuando ni siquiera esas ayudas y esos préstamos cubren las necesidades de financiación de la economía española y del gobierno español. Entonces es cuando no solamente se encuentra la Unión Europea con que las medidas que ha tomado el gobierno español no han reducido los desequilibrios estructurales, sino que los han aumentado, y se pasa a la fase tercera, que es cuando la Unión Europea interviene las cuentas de España. En realidad ahora mismo estamos en la primera fase. ¿Y cuándo prevé usted que pasemos a una segunda fase? Bueno, en la segunda fase entramos sin lugar a dudas en el primer trimestre de 2021. El cuarto trimestre de 2020 va a ser un trimestre excepcionalmente malo, además porque el gobierno, al que todavía se le ha dado ese cheque en blanco o esa confianza de que va a presentar unas cuentas razonables, va a presentar unos presupuestos o una propuesta de presupuestos completamente desorbitada en cuanto al aumento de gasto. Entonces nos vamos a encontrar que ni con la recuperación van a entrar los ingresos que ellos esperan, son capaces todavía de aumentar mucho más los impuestos, con lo cual la recuperación será más pobre, y entonces la Unión Europea va a tener que tomar cartas en el asunto, porque ya ha salido en los principales medios internacionales que Alemania está muy preocupada con la situación de España, no solamente desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista financiero, además, los datos de España se despegan de toda la Unión Europea en la peor caída, además del peor déficit. Y cuando hablamos del peor déficit, no hablamos del peor déficit por una décima o dos décimas. Estamos hablando de que el siguiente país en déficit fiscal, en el del año 2020, va a tener un déficit de 3 puntos inferior al de España con respecto al Producto Interior Bruto. Entonces nos vamos a encontrar con la realidad, como pasó en el año 2009. En el año 2009 pasó lo mismo, el gobierno negó todos los desequilibrios estructurales, negó toda necesidad de llevar a cabo un ajuste de gasto, como están llevando a cabo todas las economías de nuestro entorno. No olvidemos que están siendo muy prudentes, y por eso el control de los déficits, sobre todo estructurales, por parte de los países de nuestro entorno está siendo modélico. Recordemos que el déficit en el que van a entrar los países de la Unión Europea se mueve entre un 4 y un 8% del Producto Interior Bruto. El nuestro va a estar cerca del 14%. Hoy, por cierto, Financial Times decía que ojo con la falta de confianza empresarial española, porque eso podía ser un problema para toda la economía de la eurozona. Y a ese propósito vamos a redundar en algo que ya hemos hablado en alguna ocasión usted y yo. El problema es que el gobierno no cree en la empresa como el elemento central para salir del problema.
y eso es muy complicado de hacérselo entender. No, y además no lo van a entender porque es una cuestión ideológica. No, es decir, no lo quieren entender para... Claro, es una cuestión ideológica. La visión del empresario como malo y las empresas como malas está enraizada en más de la mitad de los ministros del gobierno y en varios de los vicepresidentes. Entonces, yo creo que el problema fundamental... Cualquier país de la eurozona o de la OCDE que se encontrase con una destrucción de más de 100.000 empresas, como hemos visto en España en este año, estaría tomando medidas urgentes para preservar el tejido productivo. El gobierno no solamente no hace eso, sino que, por ejemplo, en la negociación de los ERTE, parte de la base de la culpabilidad del empresario sobre los posibles desmanes o las ineficiencias en la concesión de esos ERTEs. Parte de la maldad por parte de los agentes económicos que no estamos pagando impuestos como a ellos les gustaría, cuando está la inmensa mayoría de los agentes económicos con una actividad económica que está entre un 20 y un 35% por debajo. Por lo tanto, es muy complicado, y es muy complicado porque no es solamente la confianza empresarial, que se puede decir que es un indicador, digamos, de una encuesta. No, es que hoy han salido los datos de los indicadores de servicios de España. España está en severa contracción, no en contracción ligera, sino severa, 44 comparado con un nivel 50 que sería el de expansión. Y se está despegando España de la eurozona. Entonces, el gobierno lo fía todo a que nos va a llegar un reguero de dinero de la Unión Europea, que los propios países de la Unión Europea no cuentan con ese dinero para sus problemas estructurales, como no puede ser de otra manera. A nadie se le ocurre contar con el dinero de un fondo de recuperación para pagar déficit del año 2020 o gasto en pensiones o gastos en renta mínima universal. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias por definir lo que va a ser una verdadera debacle en el territorio económico. Un placer enorme tenerte en el programa. Un abrazo. Muchas gracias.